Estimados estudiantes, en esta cápsula estudiaremos el efecto Doppler. ¿Está pasado que cuando una ambulancia se acerca, el sonido es más desagradable? Y a medida que se aleja, el sonido ya no es tan desagradable, ¿cierto? Bueno, este fenómeno es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Veamos acá el siguiente ejemplo. La fuente sonora o la fuente que emite, ¿cierto?, el sonido es este caso la ambulancia, y el observador o receptor, ¿cierto?, de la onda es esta persona, ¿ya? A medida que se acerca la ambulancia, que es nuestra fuente emisora, el sonido percibido por el observador es mucho más agudo que cuando se aleja, ¿ya? A este fenómeno se le denomina efecto Doppler y es el cambio de frecuencia que percibe, ¿cierto?, acá el observador, ¿ya? Recuerde que el cambio de frecuencia está relacionado con el tono, y el tono, ¿cierto?, dijimos en la cápsula anterior que estaba relacionado con cuán agudo o grave es un sonido, ¿ya? Veamos el siguiente video para que nos quede mucho más claro lo que es el efecto Doppler. El sonido es un movimiento vibratorio que se propaga por ondas. Si dichas ondas se perciben con una frecuencia superior a los 1000 Hz, se percibe un sonido agudo, y si es inferior a los 1000 Hz, se percibe un sonido grave. Pero si la fuente emisora está en movimiento, un sonido de frecuencia constante puede ser percibido más agudo o más grave según el movimiento existente entre el foco sonoro y el oyente. La explicación a este fenómeno se encuentra en el efecto Doppler. Cuando el foco emisor está en reposo, un observador quieto percibe la misma frecuencia que la emitida por la fuente emisora. Si el emisor se mueve hacia el oyente, el sonido parece más agudo porque el tiempo que percibe el observador entre un pico de la onda sonora y el siguiente se acorta, por lo tanto, la frecuencia es mayor. Si la fuente se aleja, el sonido percibido es más grave porque el número de ondas sonoras que llegan al oído por unidad de tiempo es menor. En resumen, el efecto Doppler está relacionado con el cambio de frecuencia que percibe un observador al tener una fuente emisora, que en este caso sería la ambulancia, que está en movimiento. Recuerde que la fuente debe estar en movimiento. Si no está en movimiento, ya el receptor no, en este caso que el observador, no va a percibir un cambio de frecuencia. Entonces, para que ocurra el efecto Doppler, la fuente debe estar en movimiento. A medida que la fuente se acerca al observador, el observador va a percibir un sonido mucho más agudo. En cambio, si la fuente se aleja del observador, el observador va a percibir un sonido mucho más grave.